Hola queridos estudiantes, en este día de hoy vamos a trabajar una clase de ciencias naturales en torno al contenido de las fuerzas, ¿ya? Vamos a conocer qué son las fuerzas, los tipos o movimientos y sus efectos que tienen, ¿ya? Este contenido está relacionado con el OA12. Tú vas a recibir una guía donde tendrás que aplicar luego lo que hoy día yo te voy a explicar. El objetivo 12 dice demostrar por medio de la investigación experimental los efectos de la aplicación de fuerzas sobre objetos considerando cambios en la forma, la rapidez y la dirección del movimiento, entre otros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tú te fijas, aquí vamos a descubrir que las fuerzas no siempre, como en el ejemplo de aquí, están relacionadas con los músculos, porque uno tiende a pensar de que siempre yo hago fuerza cuando yo, ¿cierto?, subo algo o tomo algo y lo relaciono con mis músculos más que nada. Pero aquí vamos a descubrir que no solamente se trata de eso. Una fuerza, dice, es toda acción capaz de provocar un efecto sobre el cuerpo al que se le aplica, como por ejemplo, moverlo, pararlo o deformarlo. ¿Ya? Bien. Las fuerzas las podemos encontrar de dos tipos. La primera que te voy a explicar se llama fuerzas de contacto. Se produce cuando dos cuerpos, ¿ya?, que interactúan entre sí están en contacto físico. Por ejemplo, cuando uno juega al billar, ¿cierto? El taco golpea una bola. Y ahí tenemos dos cuerpos que están interactuando, el taco más la bola. Segundo tipo de fuerza, que son otros ejemplos, son fuerzas a distancia. ¿Ya? También existen fuerzas a distancia. Se produce cuando los dos cuerpos que interactúan no están en contacto físico, ¿ya? O no están en contacto. Por ejemplo, cuando un imán atrae un objeto de hierro, puede ser bolas de hierro o puede ser, por ejemplo, un alfiler, una tijera, algo que tenga este tipo de metal. El magnetismo, la gravedad o la fuerza eléctrica son fuerzas a distancia. Efecto de la fuerza. Las fuerzas también producen efecto, ¿ya? En algunos movimientos. Dice aquí, las fuerzas son capaces de cambiar la posición de un cuerpo o la trayectoria de su movimiento. Y aquí tenemos tres ejemplos de los cuales yo creo que tú más de alguno lo has hecho. El primero dice que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo inmóvil, éste puede empezar a moverse, como en el caso de este futbolista, ¿cierto?, que chutea por una falta, ¿cierto?, el balón. ¿Cuál sería el cuerpo inmóvil? El balón. Y él, ¿cierto?, va a producir el movimiento. En el segundo ejemplo, al aplicar una fuerza en sentido contrario al movimiento de un cuerpo, éste se detiene, como por ejemplo el portero, ¿cierto?, que bloquea el balón cuando ataja ya sea un gol o un penal. Y el tercero dice, al aplicar una fuerza lateral a un cuerpo en movimiento, éste se desvía, como por ejemplo un futbolista cabecea un balón y éste se desvía, ¿cierto? Desvía su posición. Bien, aquí tenemos entonces los tres efectos de la fuerza. También las fuerzas pueden cambiar su forma, ¿ya? En los cuerpos, es decir, provocan deformaciones, pero no todos los materiales se comportan igual ante esta fuerza. Así podemos distinguir, por ejemplo, entre materiales que son deformables y otros que son indeformables, que no los podemos deformar. Aquí te voy a explicar los dos casos. Por ejemplo, en el primero dice los materiales deformables son aquellos que al aplicarle una fuerza, obviamente se deforman. Estos, a su vez, se clasifican en plásticos o elásticos, como están demostrados en estos ejemplos. Aquí vemos, ¿cierto?, los materiales plásticos, como por ejemplo la plastilina, la que tú utilizas a veces, o la arcilla, ¿ya? Se deforman cuando tú los tomas, ¿cierto?, los tocas,
Se deforman y no recuperan su forma aunque la fuerza deje de actuar. Tú lo presionas, ¿cierto? Y arma figura, pero tú no lo vas a volver a la fuerza, no lo vas a volver a su fuerza del principio, ¿ya? En cambio, los materiales elásticos, como este elástico que este señor aquí tiene en sus deditos, se deforma. Tú lo puedes deformar, pero luego que tú lo dejas de estirar, este cuerpo vuelve a su estado inicial, ¿ya? Después de ejercer la fuerza, vuelve a su estado natural. No así la plasticina que no recupera su forma. El otro ejemplo son los materiales indeformables o también llamados rígidos. Son aquellos que al aplicarles una fuerza no se deforman. Si la fuerza que actúa es suficientemente grande, estos se pueden romper. Por ejemplo, si yo tomo en mis manos mi celular y quiero apretarlo, hago una fuerza, ¿cierto?, sobre él, no lo voy a lograr deformar y si yo lo sigo apretando, ejerciendo más fuerza todavía, lo puedo romper, ¿ya? Pero son cuerpos completamente indeformables por su rigidez, ¿ya? Muy bien. Cuando acercamos dos cuerpos cargados con distintos signos, estos se atraen. Esto se debe a las fuerzas que actúan entre sí, ¿cierto? Que son cuerpos opuestos y se les llama fuerzas de atracción. Dentro de estas fuerzas de atracción tenemos, por ejemplo, objetos, cuando tú te has fijado que hay objetos que caen y están en contacto con el suelo porque la Tierra ejerce sobre ellos una fuerza que lo atrae hacia su centro. Estas fuerzas las conocemos como fuerza de gravedad o peso, ¿ya? Cada vez que nosotros tiramos, por ejemplo, una pelota hacia arriba, esta siempre vuelve hacia abajo. Nosotros estamos parados y no nos salimos disparados de la Tierra, aunque estamos, ¿cierto?, en una posición bastante cercana a los polos, pero no nos caemos porque la Tierra ejerce cierta gravedad hacia todos los cuerpos que están en ella y por lo tanto no nos caemos. Y hay otro tipo de fuerza que se llama fuerzas de repulsión, que se produce cuando acercamos dos cuerpos con cargas del mismo signo, es decir, dos cargas positivas, dos cargas negativas, y en este caso, estas fuerzas se repelen, es decir, no se atraen. ¿Ya? En cambio, las fuerzas cuando son negativas y positivas, con distintos signos, sí se atraen y a estas se les llama fuerzas de atracción. Muy bien, vamos a repasar. ¿Qué es fuerza? A mí me interesa que tú aprendas el concepto en sí para poder realizar también tu guía. Cuando trabajes tu guía, tienes que también repasar una cierta explicación para poder resolver los ejercicios de experimentación que hay en ello. ¿Qué es fuerza entonces? Una fuerza es una acción que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo, ¿ya? En una dirección o en un sentido determinado, ¿ya? Por ejemplo, cuando tiramos la cuerda, ambos, ¿cierto?, estamos ejerciendo fuerza sobre esta. Observa esta imagen. Aquí tienes otro ejemplo. Una persona dice, aplica una fuerza sobre el mueble, haciendo que éste se mueva, ¿cierto? Entonces tenemos un cuerpo que ejerce una fuerza y el otro que recibe la acción de la fuerza, en este caso, el mueble. Tú la aplicas porque tú lo estás moviendo y el mueble es aquel que recibe esta fuerza. Pues bien, te agradezco tu atención, espero que este pequeño video te ayude a comprender un poquito mejor esta materia. Aquí tienes dos direcciones a las que tú puedas acudir que también te van a ayudar. Chao, nos vemos prontamente, espero que estés muy bien en casa, cariños y abrazos y nos vemos la próxima clase.